Hola, buenas. Vamos a ver el tema 5. Lo voy a mandar a través de esta videolección, que ya sabéis que tiene 15 minutos de duración, así que lo voy a hacer un poquito rápido. Cualquier duda que tengáis, me consultáis, ¿de acuerdo? Vamos con el tema 5, el último tema de los de la asignatura, con tres bloques principales. Colaboración en el marco de la escuela inclusiva. Luego este tema está muy relacionado con el tema de la escuela inclusiva. Organización y funciones de los profesionales implicados. Veremos que tenemos que repasar algunos de los apartados que hemos visto en temas anteriores, relacionados un poquito con los maestros y maestras de educación especial. Y luego, por último, el tercero de los bloques de este tema, el papel de la familia. Vamos allá, vamos con el primero de los bloques, colaboración en el marco de la escuela inclusiva. Y aquí hay que diferenciar claramente, ya lo hemos hecho en otros temas anteriores, he insistido en ello, en la diferencia que ha habido entre integración, ya en una fase pasada, en años anteriores, y lo que hoy debe de predominar en nuestras aulas, que es el aspecto de la inclusión, muy relacionada con la asignatura de atención a la diversidad. Bien, definición. Tenemos que tener en cuenta la definición de María Antonia Casanova, que diferencia entre escuela integradora e inclusiva. La integración en los años 60-70 reconocía las diferencias entre los alumnados y se empieza a hablar ya de la denominación de alumnos con necesidades educativas especiales, que hoy lo tenemos diferenciado entre necesidades educativas específicas y necesidades educativas especiales. Por aquel entonces solo se hablaba de necesidades educativas especiales. Y se daban las pautas para que se pudieran adaptar al aula. Y ahí es donde está o donde radica la principal diferencia entre integración e inclusión. La integración se entendía como la incorporación de estos alumnos al sistema educativo ordinario, pero era el alumno el que tenía que adaptarse a la situación escolar. Hablábamos pues de integración, término que tenemos que desechar en los tiempos actuales, en el sistema educativo que vivimos actualmente, y uno de nuestros objetivos principales es la de incluir y no integrar. Sin embargo, en los años 80-90 se da un paso más allá y se refiere a la inclusión. Y la diferencia está en que el contexto, nosotros, docentes, el aula, el sistema educativo, todos a la una, tenemos que adaptar el contexto a las necesidades de cada uno de los alumnos. Y este es un proceso un poco las distintas fases por las que ha pasado desde los años 60-70, cuando se hablaba de exclusión y a los alumnos que tenían diferencias se les excluía. Se habló luego de un poquito de la incorporación ya de los alumnos al aula, aunque se les segregaba. En los años 80 ya se empieza a hablar de integración, lo hemos visto con la definición de María Antonia Casanova, y hoy en día el principal objetivo que tenemos que tener en nuestras aulas, con la diversidad que tenemos de nuestros alumnos, es incluir todos dentro de la dinámica escolar que nosotros marquemos en nuestras programaciones didácticas. Bien, vamos entonces con las características de la escuela inclusiva. 6 características. Aquella que identifica las barreras tratando de minimizarlas. Segunda característica, maximizamos los recursos. Tercera, la que ofrece al alumno igualdad de oportunidades educativas. Cuarta de las características, promovemos o debemos de promover ambientes de aprendizaje para una enseñanza individualizada conforme a las características de cada uno de los alumnos. Y aquí no hablamos solo de los alumnos con informe psicopedagógico. Habrá alumnos que no tengan informe y que tengan unas características peculiares. A ellas nos tenemos que adaptar. Y aquella que educa en la diferencia, dando a conocer la particularidad de cada uno. La sexta y última de las características que os pedimos que recordéis es la que la diversidad no debe de ser percibida como un problema, sino más bien como una riqueza para todos. Bien, ya hemos tratado las características de la escuela inclusiva. Esto nos lleva a definir el principio que tiene que predominar o que tiene que estar presente en el espíritu de un docente, una maestra, un maestro de educación infantil, que es el de atender a cada persona de acuerdo con sus características. Principio que lo hemos venido repitiendo desde el principio de la asignatura y que debe estar presente y que es un poquito la filosofía, el espíritu de esta asignatura. Bueno, vamos a ver un poquito el aspecto, el tema de las inteligencias múltiples, que habréis oído hablar
varias veces y que debe estar presente en nuestra dinámica de atención a la diversidad, y vamos a explicar un poquito por qué. Pero, ¿qué son las inteligencias múltiples? Bueno, pues aquí os dejo un link, hay muchos que podéis consultar para ver un poquito qué es el tema de las inteligencias múltiples. Nos vamos a este vídeo. Resolver problemas o elaborar productos en un contexto y plantea 7 tipos distintos que se manifiestan como mínimo en un nivel básico, independientes de la educación y entorno. La inteligencia lingüística es típica de los poetas. El lenguaje es universal y su desarrollo en los niños es similar en toda cultura. La inteligencia lógica. Bueno, pues os dejo el link ahí para que lo veáis, no nos da tiempo de verlo ahora en este instante porque nos consumiría tiempo, entonces un poquito que sepáis o que veáis, que seguro que ya habéis oído hablar de las inteligencias múltiples. Ahora lo que nos interesa a nosotros es qué relación tienen las inteligencias múltiples con la atención a la diversidad. Y lo vamos a explicar muy brevemente. Mirad, finalidad de la educación infantil. Recurrimos al decreto que regula la educación infantil en la Comunidad de Castilla y León. Recordad, decreto 122 de 27 de diciembre, artículo 3. Dice, finalidad de la educación infantil es contribuir al desarrollo físico, social e intelectual de los niños y las niñas. En definitiva, es decir, el desarrollo integral de su personalidad en todos sus ámbitos. Y aquí es donde interviene, según Gardner, en sus estudios sobre inteligencias múltiples, las clasifica en 7 categorías: musical, cinético corporal, lógica matemática, lingüística, espacial, interpersonal. Es decir, que a través del desarrollo de esas inteligencias múltiples nosotros conseguimos o debemos de conseguir el desarrollo integral de cada uno de nuestros alumnos, tanto de los alumnos que tienen como no tienen informe psicopedagógico. ¿De acuerdo? Bueno, las inteligencias las vuelvo a repetir: la lógica matemática, musical, lingüístico-verbal, visual-espacial, corporal cinestésica, interpersonal e intrapersonal, naturalista. Bien, ya sabemos más o menos lo que son las inteligencias múltiples. Conocemos cuáles son y ahora cómo las trabajamos en nuestra programación didáctica, es decir, cómo la incorporamos, el trabajo de estas inteligencias múltiples a la atención a los alumnos que tienen dificultades para alcanzar los objetivos que nosotros programamos en nuestra programación didáctica de aula. Y para eso os pido que hagáis 2 ejercicios prácticos que tenéis subidos al Moodle. El ejercicio práctico que os pido aquí es el 13, muy sencillito. Yo os propongo aquí en la columna de la izquierda los 8 objetivos básicos de la educación infantil y me tenéis que indicar la relación que tienen con cada una de las inteligencias que vienen aquí con los distintos logos y tenéis que identificar. Y tenéis que marcar aquí cada uno de los objetivos a cuál de las inteligencias múltiples contribuye con el logro, o contribuimos nosotros con el logro de estos objetivos. Nuestra finalidad es que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa de educación infantil, pero al mismo tiempo que están consiguiendo los objetivos de la etapa de educación infantil, estamos contribuyendo que desarrollen en ellos las 7 inteligencias múltiples. De tal manera que al hacer este cuestionario quedarían marcadas y seguro tendríamos que comprobar que hemos contribuido a las 7 inteligencias múltiples. No tiene por qué ser en cada uno de los objetivos, sino que la suma de todos los objetivos hayamos contribuido al desarrollo de las inteligencias múltiples. Luego veremos que habrá inteligencias que desarrollamos más porque están más relacionados los objetivos y habrá otras inteligencias a las que colaboremos menos. Este ejercicio práctico, el 13 que yo os mando, es obligatorio, hay que subirlo en el plazo establecido, no es calificable porque, claro, aquí la interpretación sería diversa. Yo hago, por ejemplo, una interpretación de este objetivo y puede ser que contribuya a 3 inteligencias, que a lo mejor para otro de vosotros sería con otras inteligencias diferentes. En todo caso, es una interpretación libre que cada maestro que entramos en el aula tenemos. Así pues, el ejercicio no va a ser calificable o simplemente voy a calificar el que se envíe en el tiempo previsto. ¿De acuerdo? Bien. Y además ya hemos visto cómo contribuimos con el desarrollo de los objetivos a la contribución del desarrollo de las inteligencias múltiples de nuestros alumnos.
Ahora lo que queremos que veamos, lo que quiero que veáis, las conocemos, las tenemos programadas. ¿Y cómo contribuimos al desarrollo de estas inteligencias? Pues lo vamos a hacer con un ejercicio práctico. Este ejercicio práctico es el 14. Yo os lo mando lo tenéis subido al Moodle y os lo pongo con un ejemplo. Vamos a trabajar una actividad. Entramos en el aula y leemos el cuento, el texto que estamos trabajando con nuestros alumnos. Aquí os lo pongo y yo os pido, os lo doy desarrollado en el ejercicio práctico, el desarrollo de la actividad. Ya os la propongo yo, no hace falta que me indiquéis actividades para este ámbito que es el del fomento a la lectura. Leemos el cuento, os propongo las actividades y yo quiero que aquí me digáis a qué inteligencia estamos contribuyendo con el desarrollo de esta actividad. Es muy simple, conocemos las inteligencias múltiples, las podéis consultar. Yo ahora estoy haciendo esa actividad, me busco un objetivo y estoy seguro que con el desarrollo de esa actividad los alumnos van a ser capaces de desarrollar la inteligencia tal y la inteligencia tal. Os propongo que en el ámbito del fomento de la lectura os propongo una serie de actividades, quiero que cada una de esas actividades me desarrolléis o me las relacionéis con las inteligencias múltiples. Este objetivo, como el anterior, como el 13, tanto el ejercicio práctico 13 como el 14, hay que subirlo en tiempo establecido. No es calificable porque cada uno lo interpretará de una manera, pero sí que es calificable en el sentido de que no lo suba, pues tendrá una calificación negativa. Bien, llegado a este punto vamos al segundo de los ámbitos de este tema 5, organización y funciones de los profesionales implicados. Y aquí hay que hablar del plan de atención a la diversidad, recordamos, ya lo hemos visto en clase. Y vamos al apartado recordad que va dentro del proyecto educativo, ¿verdad? El plan de atención a la diversidad es uno de los planes del proyecto educativo. Y hay que ver dentro de este plan de atención a la diversidad la profesionalidad o el aspecto que tiene que desarrollar cada uno de los profesionales que contribuyen o que colaboran en un centro educativo a la atención de estos alumnos con diversidad, es decir, a los alumnos que tienen informe psicopedagógico. Hablaremos del programa de pedagogía terapéutica, del programa de audición y lenguaje y del programa de orientación educativa. Orientaciones. Se proponen sesiones de PT, no tengo una duración máxima de 45 minutos debido pues un poquito a que tenemos que trabajar la atención, la memoria y es muy difícil mantenerla durante más tiempo. Por eso las sesiones de PT, incluso 45 minutos, se hacen ya extensivas, se hacen muy largas. Mejor 30 minutos como las de AL, por supuestísimo, que a lo mejor requieren una atención y un esfuerzo mayor y a lo mejor más de 30 minutos no son recomendables. Programa de pedagogía terapéutica, dos tipos de intervenciones, la directa y la indirecta. La directa es fuera del aula ordinaria, cuando salen los alumnos que tienen informe psicopedagógico y que requieren esta atención, salen fuera del aula al aula de PT y se hace de manera individualizada. Y la intervención indirecta es pautas y orientaciones que se entregan a profesores y padres, es decir, que el especialista de PT va a colaborar con nosotros, tutores de educación infantil, pues dándonos pautas o estrategias, materiales para trabajar con esas necesidades específicas que tenemos en el aula. La finalidad del programa del PT es trabajar la autonomía escolar, que los alumnos tengan una autonomía escolar suficiente para defenderse dentro del ámbito escolar, dentro del aula, y que trabajan por la atención, la memoria y el racionamiento. El programa de audición y lenguaje, el especialista de audición y lenguaje, tiene dos funciones principales, la de rehabilitación del lenguaje en el caso de trastornos específicos, cómo se lleva a cabo. En la estimulación se realizará con preferencia de forma individual y lo puede hacer pues en el aula de audición y lenguaje para rehabilitar esos problemas específicos del lenguaje. Mirad, un alumno que necesita esta atención del profesional de AL es el que hemos visto en el estudio de caso 4, retraso simple de lenguaje, que nosotros hemos trabajado dentro del ámbito que nos corresponde en el aula, en nuestro aula, en el que está escolarizado ese alumno, pero además este alumno tendría unas sesiones específicas de trabajo individualizado con el especialista de AL en el aula de AL. Y además, estimulación del lenguaje en el aula, también pueden haber otros ámbitos de actuación, pues cuando el especialista de audición y lenguaje tiene restos horarios que pueda desarrollar en otro ámbito, puede colaborar con nosotros en la estimulación del lenguaje en el aula de educación infantil. Se llevaría a cabo en el aula dentro de nuestro
aula de educación infantil, a nivel grupal, con la colaboración nuestra, y entraría en el aula en alguna de las sesiones